Gracias, señor presidente. Señorías, apoyar la vida de la mujer en el mundo rural es fundamental por dos razones. Para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, dado que se encuentra en una situación de inferioridad frente al varón, y como elemento crucial en la recuperación y fijación de población para combatir el abandono y el despoblamiento que sufre el campo. De la primera de ellas no es necesario explicar mucho, pues es una realidad sobradamente conocida en el conjunto de la sociedad y en el mundo rural, obviamente, no podía ser una excepción. El despoblamiento rural ha venido en gran medida por la masculinización del medio rural y la consiguiente falta de reproducción biológica, con la subsiguiente desestructuración de la familia. Todo esto representó el final de una forma de vida. Y todo ello se debe a la emigración femenina. Emigración femenina consecuencia de la sacrificada y dura situación de la mujer en el mundo rural, con estructuras familiares profundamente patriarcales, donde la mujer sufría marginación y realizaba papeles secundarios. A partir de la década de los 70, las mujeres jóvenes comienzan a abandonar el campo y se niegan a seguir asumiendo esos roles, emigrando a la ciudad en busca de una vida mejor. A partir de ese momento, la familia y la sociedad rural entran en una crisis profunda, fruto de la no reproducción biológica y la falta de relevo generacional. El reto ahora es revertir esta situación. Para ello, las administraciones públicas han de apostar fuerte por fijar la población femenina. De no hacerlo así, el resto de las políticas de desarrollo rural que se pueden emprender serían un fracaso. Podemos pensar que únicamente con iniciativas para incentivar el autoempleo, el cooperativismo o el asociacionismo dirigidas a las mujeres en las zonas rurales resolvemos la situación actual de despoblamiento y desequilibrio poblacional en estas zonas despobladas de mujeres y, por tanto, de futuro. Alabo estas medidas, pero sabemos que su incidencia sería baja si no se soluciona el verdadero problema que reside en las deficiencias sociales, asistenciales, comunicativas, de movilidad, de formación y, en general, podríamos resumir en la falta de servicios públicos básicos que garanticen una habitabilidad digna para las mujeres rurales comparable, al menos, a las que disponen las mujeres en los núcleos urbanos. La relación de servicios que discriminan a las mujeres rurales en relación con las urbanas, como por ejemplo la comunicación en Internet y en telefonía. En la mayoría de los municipios asturianos no hay posibilidad de comunicación por Internet ni por telefonía fija si la empresa telefónica no cumple este servicio universal, que en la actualidad está ofreciendo por obligación, pero no ejecuta en la práctica. Por otra parte, la red Asturcom del Principado solo llega, y no siempre, a municipios de más de 5.000 habitantes, con lo cual el 62% de los municipios asturianos está fuera de este programa y en manos del desmantelamiento descarado que está efectuando Telefónica. Me gustaría pensar que el programa FEDER, en lo que respecta al territorio rural y en relación a las mujeres que lo sustentan, es prioritario en dotar de estos servicios para poder cumplir sus objetivos de impulsar la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para ir hacia un futuro que prevén electrónico. ¿O solo están pensando en dotar de servicio de telecomunicaciones a municipios de más de 5.000 habitantes, por tanto, únicamente al 38% de los concejos? ¿Qué solución inmediata tiene previsto este Gobierno para superar esta discriminación? Las mujeres en las zonas rurales son sobre las que recaen los cuidados de niños y niñas y mayores, y este servicio es primordial para garantizar unos mínimos de seguridad en estas actividades. Como se puede comprobar, no podemos dejar en manos de las telecomunicaciones por el momento ni la sanidad ni la educación, por lo que la movilidad pasa a ser la otra pata rota que sufren las mujeres en los pueblos. La situación de falta de transporte público en municipios rurales hace que muchas mujeres en aldeas y pueblos sean completamente dependientes del transporte privado. Ni existen propuestas para ampliar razonablemente los servicios de transporte colectivos mediante mecanismos que no tengan por qué pasar por el monopolio de Alsa si no lo considera rentable. Por ejemplo, por la promoción del uso compartido de transportes menores como microbuses o taxis.
ni se favorece reducciones fiscales a estas mujeres en los pueblos que no disponen de transporte público, cuando debería de ser un servicio básico. Señora consejera, ¿ha probado ir en transporte público desde un pueblo como Ruenes hasta Oviedo? Bueno, pues le llevaría 4 horas el ir y 3 horas y media volver, y solamente le permitiría estar 1 hora en Oviedo. Estoy hablando de un pueblo asturiano, no de ir a Madrid. Y esta situación soy consciente que es igual en muchos pueblos del Oriente y del Occidente. Los convenios con los transportes escolares no resuelven estos problemas, solo enmascaran un servicio que no es eficaz y un problema que requiere de otras medidas. Por otra parte, ¿qué va a ocurrir con los servicios sociales a partir del 1 de enero del 2016? La posible moratoria es un bulo sin ninguna justificación, ya que los ayuntamientos no han tenido confirmación de este hecho, más parece una de esas puestas en escenas electoralistas del PP, sin garantía real de realizarse, y que solo un pacto político entre el PP y el PSOE, a espaldas de la población, puede justificar su incógnita. En Asturias, de los 78 concejos, solo 6 superan la población necesaria para mantener estos servicios. Con lo cual Asturias pasaría en la mayor parte de la comunidad y, por supuesto, en el 100% de su territorio rural, a prescindir de facto de este servicio desde una garantía municipal, con lo cual recaería también sobre las mujeres rurales estas tareas de forma casi obligatoria. Por otra parte, tenemos la inexistencia de la educación infantil en el primer ciclo de 0 a 3 años. Y la sanidad, que resulta muy paradójico, porque los niños y las niñas, por ejemplo, en un pueblo como el de Cabrales, solamente se pueden poner enfermas los jueves, que es el día que hay pediatra. Mire, la situación de las mujeres en el mundo rural no se debe de tratar con medidas puntuales. Es un problema estructural de la sociedad patriarcal rural, que si no se abarca en su totalidad no puede funcionar. ¿Para qué quiere una mujer una aplicación, por ejemplo, para gestionar las reservas de un alojamiento si no dispone de una conexión a Internet? Arreglen los cimientos antes de poner las tejas en el tejado de las casas de las mujeres en el campo. Gracias, señora Valero. Para contestar tiene la palabra la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Efectivamente, la señora Valero plantea un debate que, en mi opinión, es muy interesante sobre las medidas encaminadas a favorecer la vida de la mujer en el medio rural. Y estamos ante una cuestión, señora diputada, que, a mi juicio, excede del ámbito de la exclusiva competencia de la política agraria, como usted lo plantea, y se debe abordar de forma transversal. De hecho, ninguna de las propuestas que usted ha puesto sobre la mesa tienen que ver exactamente con la política agraria, sino que son, efectivamente, medidas de índole transversal. ¿Cuál es el papel de la mujer en el medio rural? ¿Cómo ha ido evolucionando en estos últimos años? Usted hablaba de despoblamiento, de envejecimiento y de masculinización. Efectivamente, 3 adjetivos que sirven para calificar la estructura demográfica de los territorios rurales. Los sociólogos relacionan la crisis demográfica que vive de forma especialmente intensa y dramática el campo español y también el asturiano con la emigración femenina que se produjo en los años 50 y 60 del pasado siglo, entre otros factores vinculados al modelo de desarrollo económico, urbano e industrial. También establecen una clara vinculación de la mujer con el impulso reciente a nuevas actividades que vienen a diversificar la estructura económica del campo. Por eso, creo que es interesante analizar la evolución de un dato, a mi juicio, muy significativo, la titularidad de las explotaciones desde una perspectiva de género. Mire, los datos revelan que se ha venido produciendo una feminización del sector ganadero en Asturias. Y esta es una actividad, la ganadería, tradicionalmente masculina. En tan solo 17 años, en lo que va del año 98 al año 2014, se ha invertido la tendencia de forma que el pasado año el número de ganaderas titulares de una explotación ya superaba en casi 100 efectivos al de ganaderos. Los datos de SADEI
indican que en 2014 había 7.985 explotaciones regentadas por hombres y 8.078 dirigidas por mujeres, casi 100 más. No está de más comparar este dato con lo que pasaba en el año 1988, año en el que había 17.049 explotaciones en las que el titular era un hombre, frente a 15.153 de titularidad femenina. Es decir, si hace 17 años había casi 1.900 ganaderos titulares de explotaciones más que ganaderas, en la actualidad son ya más las mujeres que se dedican profesionalmente a la ganadería que los hombres. En porcentaje hemos pasado de un reparto de titularidad entre hombre y mujer que representaba un 5,9% a favor de los hombres, 52,9 explotaciones masculinas frente a 47,1 femeninas, a un 0,6 en favor de las mujeres, 49,7 frente a 50,3. El gráfico es muy significativo, señoría, como cada vez más son las mujeres las titulares de las explotaciones en Asturias y cada vez son menos los hombres. Es verdad que hay que tener en cuenta que en este periodo se vivió una importante reconversión del sector, especialmente en lo que tiene que ver con el número de explotaciones, y que además se produjo también una modificación en la estructura de las titularidades, de forma que cada vez son más, y este incremento es muy significativo, las explotaciones a cuyo frente no hay una persona física, sino una sociedad. Hemos pasado de 98 explotaciones, de 373 explotaciones en el año 98, a 903 en el año 2014. Esto es un incremento del 142,1%. Pero, además, los datos de solicitudes para el cobro de las ayudas de la PAC, las ayudas a rentas del primer pilar, para este año 2015 son aún más elocuentes. Han sido presentadas 10.940 solicitudes, de las que 10.068 corresponden a personas físicas. Bien, pues el número de mujeres que han cumplimentado la solicitud es de 5.348 por 4.720 varones, 664 mujeres más. La mujer tiene, por lo tanto, cada vez más protagonismo en el medio rural. Y ese protagonismo, además, va de la mano de la actividad económica. Mujeres al frente de explotaciones ganaderas y, además, mujeres pioneras en la puesta en marcha de proyectos de diversificación desde el turismo rural hasta la producción agroalimentaria. El futuro del medio rural, señoría, pasa, sin duda, por las mujeres. Por eso, el Gobierno del Principado ha impulsado ante la Unión Europea la puesta en marcha de un programa de desarrollo rural que tiene más de 560 millones de euros y que está destinado a lograr, en el ámbito de lo rural, la reactivación económica y el desarrollo sostenible. En la actualidad, el programa, a pesar de que ha sido aprobado a primeros de agosto del presente año, ya ha iniciado su ciclo de aplicación. En los próximos días está prevista la conformación del comité de seguimiento, comité que tiene que velar por su correcta aplicación en términos de empleo, crecimiento, calidad de vida y respeto ambiental. Y ello desde la óptica de la transparencia y de la participación. Un programa que va a promover medidas para la mejora de la competitividad del sector primario y que va a movilizar recursos públicos que suman 61 millones de euros para apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas, el programa conocido como Modernización de Explotaciones, que se destinarán a subvencionar inversiones en explotaciones agrícolas para mejorar el rendimiento global y económico de las explotaciones a través de un uso más adecuado de los factores de producción, incluyendo la introducción de nuevas tecnologías e innovación, que seguramente son aspectos que a usted le interesan y le preocupan, como también nos preocupan a nosotros. También el programa reserva 23,7 millones de euros para la ayuda a creación de empresas para jóvenes agricultores, que intenta asegurar la creación de explotaciones agrarias y el relevo generacional mediante ayudas a la instalación de jóvenes agricultores que accedan por primera vez a la titularidad exclusiva de una explotación agraria prioritaria o como socio en una entidad asociativa agraria. No voy a referirme a otras medidas del Programa de Desarrollo Rural porque se me agota el tiempo, pero sí le diré que todo ello conforma un completo catálogo de actuaciones integradas que debe contribuir esencialmente a la mejora del medio rural, al impulso en el mismo de una política de desarrollo sostenible integrada en la que tienen que jugar un papel destacado las mujeres. Pero, evidentemente, el futuro del medio rural no depende solo de su rentabilidad económica. Lo decía en la presentación del programa de Gobierno en la comisión en el mes de septiembre. Hace falta también garantizar la rentabilidad social. Y eso va de la mano de que haya escuelas, de que haya centros de salud, de que haya hospitales, de que haya servicios sociales, de que haya equipamientos, que haya infraestructuras.
Y le invito, señoría, a que repase el catálogo de los servicios básicos que se prestan en Asturias y particularmente en los pueblos, en las villas y en las aldeas, porque seguramente es mejorable, pero está ahí y está suponiendo un respaldo importante a las mujeres de Asturias. Allí donde no llega la iniciativa privada es donde llegan los servicios públicos. Mire, tenemos 27 colegios rurales agrupados, distribuidos por 21 concejos de nuestra geografía, y dentro de ellos hay 94 escuelas que escolarizan a 1.924 alumnos y alumnas y en los que imparten docencia 344 maestros y maestras. Finalizo, señor presidente, porque podremos hablar más despacio en la segunda intervención acerca de los servicios concretos. Pero no quiero dejar de destacar que hay 3 hospitales comarcales, más de 30 centros de salud y 110 consultorios periféricos, que a través del plan concertado entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales se prestan servicios sociales de apoyo a las personas mayores y dependientes, que evidentemente son un alivio, un respiro para las mujeres en ese rol de cuidadoras que tradicionalmente se nos ha asignado. Pero es que además, desde las políticas integrales de mujer, no se ha olvidado en absoluto a la mujer rural. Programa de formación de la Escuela de Emprendedoras y un programa de sustitución del que le hablaré más despacio en mi segunda intervención, que me parece muy interesante, se llama Más que un respiro, programa de sustitución para mujeres del medio rural, para que puedan disponer de tiempo para sí mismas, para formarse, para participar política, sindicalmente, para participar en los órganos de gestión de sus propios medios de trabajo y también para tener un tiempo de descanso. Gracias, señor presidente. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Valero. Gracias, señor presidente. Señora consejera, le agradezco la información que me ha dado, pero no me responde a lo que le he estado comentando sobre temas de movilidad, temas de Internet, escuela infantil de 0 a 3 años. Yo sé que las mujeres en Asturias son principalmente las titulares de las explotaciones. La pena es que sea porque los varones de estas familias están cobrando la ayuda, o una ayuda, o están, usted lo sabe perfectamente porque yo me reúno con los ganaderos y solamente aparecen hombres. Y no entiendo cómo es posible que en las reuniones con el sector ganadero nunca aparece una mujer y, sin embargo, son las que superan en titularidad a las explotaciones. Lo que quiero saber es el censo de mujeres y de hombres que hay en los pueblos. Eso es lo importante, la cantidad de mujeres que sigue habiendo en los pueblos. La titularidad de las explotaciones, sabemos perfectamente que es una estrategia que tienen las familias para poder cobrar 2 ayudas, la subvención de la PAC y los sueldos mineros o de construcción, etcétera. Los hombres tienen otro trabajo, las mujeres tienen la titularidad de la ganadería, pero el hombre es el que está haciendo su papel patriarcal en esta sociedad rural, porque es el único que se le ve en estos medios. Con lo cual, sigue habiendo un problema. Sigo viendo un problema de educación y estructural en el campo. Luego estamos hablando del tema de educación. Sé que me va a contar ahora, a continuación, usted algo sobre ese tema, pero lo que vemos es que no hay programas de formación específicos de emprendedurías que serían nuevos nichos de empleo en las zonas rurales. Vamos a ver, si en el oriente de Asturias, que se supone que es la mayor mancha quesera, no existe ningún módulo de industrias agroalimentarias en donde se pueda aprender a hacer queso o a hacer sidra y se tienen que ir a Oviedo a estudiar, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque las mujeres se van a marchar a Oviedo y seguramente no vuelvan. Lógicamente, porque volver a un sitio en donde faltan todos estos servicios básicos que hemos comentado antes, pues si en las ciudades los tienen y ahí no, la gente no es tonta. Entonces, lo primero que tenemos que volver a dotar es de los servicios básicos, que yo entiendo que la crisis económica ha hecho
que precisamente las zonas rurales es donde más incidencia y más daño han generado y donde se tenían que haber conservado. Ahí no podíamos haber roto esos servicios. Ahí se tenían que haber conservado, porque es una incidencia tremenda en la situación de las mujeres. Bueno, me gustaría que me respondiera a esto, al por qué se están perdiendo los servicios básicos públicos en las zonas rurales. Y yo sé que hay muchas cosas que dependen del Gobierno central, que no es del autonómico, pero para eso están ustedes, para instar, para que se mantengan. Y esas políticas son las que les estamos pidiendo. Gracias. Gracias, señora Valero. De nuevo tiene la palabra la señora consejera. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad, señoría, que me sorprende su análisis, por lo sesgado, por lo tópico y también porque, en mi opinión, considera usted que las mujeres no son lo suficientemente maduras como para saber dónde quieren vivir. Yo conozco muchas mujeres que se han ido a formar incluso al extranjero y que luego han optado por desarrollar su vida profesional en el medio rural. Es una decisión propia. Eso que dice usted de que no, es que van a Oviedo y como allí les gusta mucho la vida no vuelven al campo. Honestamente, nunca lo había escuchado y me parece una visión pues hasta poco adecuada para las mujeres. Mire, usted dice que se están desmantelando los servicios básicos en el medio rural y seguramente se puede hacer más, es cierto, pero no se están desmantelando. Y cualquiera que haya vivido en el medio rural, y yo vivo en el medio rural, en los años 60 o 70, y viva ahora, la diferencia es abismal. Y lo reconocen los propios hombres y mujeres que viven en el medio rural, porque evidentemente hay una red de servicios públicos, educativos y sanitarios que no había hace muy pocos años y que habrá que mejorar, que habrá que implementar y que todavía quedan muchos problemas por resolver y que no es lo mismo, sin duda, la situación de los habitantes de los núcleos más alejados del Oriente y del Occidente que la de aquellos que no están tan alejados o que tienen acceso a una vía de transportes de alta capacidad en un plazo razonable de tiempo. Es cierto, pero lo que no se puede negar es la apuesta de Asturias a lo largo de estos últimos 30 años por la cohesión territorial, que ha garantizado que, entre otras cosas, municipios como Somiedo, por ejemplo, que estaba a punto de cerrar en los años 80, sea hoy un referente en materia ganadera, en materia turística, en materia de conservación del territorio. Bueno, pues eso está ahí y sobre eso tenemos que apoyarnos para hacer cosas mejor, pero no podemos partir de un análisis lleno de prejuicios como el que, en mi opinión, tiene usted. Mire, señoría, le decía que es verdad que hay 27 colegios rurales agrupados, que hay 3 hospitales comarcales, pero es que además no es solamente disponer de un número importante de servicios, es que, mire, por ejemplo, el Hospital de Jarrio recibió el título de Hospital Amigo de los Niños, de UNICEF. ¿Por qué? Porque tiene un programa específico de apoyo a la lactancia materna. Hay una red de acogida, de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género, también en el medio rural. Me parece importantísimo. Pero es que, además, las mujeres que viven en el medio rural pueden optar a servicios que les ayudan a mantener a los hombres y mujeres mayores, con servicios de ayuda a domicilio, con ayudas de emergencia, con medidas de incorporación social, porque se está trabajando para que haya viviendas públicas en el medio rural y que haya una línea de acceso en alquiler para todos los hombres y mujeres que las necesiten. También en sitios relativamente pequeños como Candamo, Illano, Grandes de Salime. Mire, la pasada legislatura se entregaron en estas condiciones más de 1000 viviendas en todo el territorio. Pero, además, usted dice, no hay formación. Bueno, seguramente hay que también mejorar lo que es la formación, la reglada, la ocupacional, los cursos de formación que organiza la propia Consejería o el programa de formación de la Escuela de Emprendedoras, que, lejos de ocuparse solo del ámbito urbano, durante el año 2013 realizó cursos en Navia, Laviana y Arriondas y durante 2014 los realizó en Llanes y Cangas del Narcea. Señoría, es evidente que la organización de un curso requiere una masa crítica, que no se pueden hacer cursos exactamente en todos los lugares, pero que sí que hay una presencia y una constante por estar cerca de los hombres y mujeres que necesitan la formación. Y, mire, los servicios de sustitución para los ganaderos son muy importantes. Les permiten, durante un tiempo, dejar su explotación para tener unas vacaciones, para descansar, para atender a una persona de su familia que sufra una enfermedad o para ir a una boda.
Bien, pues esos servicios de sustitución tienen en Asturias un programa demandado por las mujeres, esas que usted dice que no encuentra nunca, pero que yo sí encuentro y con las que yo también me reúno, demandado por las mujeres para poder dejar su explotación y su casa en manos de otra persona para poder competir en condiciones de igualdad con sus compañeros varones, por ejemplo, al frente de los órganos de la cooperativa. Pero incluso para algo tan sencillo como ir a la peluquería o tomarse una tarde libre o venir a Oviedo para ir al cine, al teatro o a la ópera, a lo que quieran. Y es un programa que nace de la necesidad de las mujeres ganaderas, particularmente de las de leche, ganaderas de leche, que estamos apoyando desde la Consejería de Presidencia y desde la Consejería de Desarrollo Rural, y que le aseguro que será exportado y exportable a otros territorios, no solo de Asturias, sino de España. En estos momentos hay 15 mujeres usuarias. Se han prestado ya 539 horas de servicio en el primer semestre solo del programa y 1.310 desde julio hasta el 30 de septiembre. Las mujeres ganaderas, que las hay, de Tineo y de Valdés, señoría, saben de lo que hablo, saben de su importancia. En lo demás, por supuesto que cualquier idea que nos ayude a mejorar las condiciones de vida de las mujeres... Señor presidente, ¿podría tener yo 4 minutos más, como ella? Señora consejera.